Taller de alemán. Vamos con la clase 11. Verbos separables. Bueno, son verbos compuestos, pongo acá. Tienen un prefijo. Y esto es lo que se separa, el prefijo del verbo. Generalmente ese prefijo, pongo acá, es una preposición, pero puede ser también un adverbio, un verbo, un adjetivo, un sustantivo, etc. Ya van a ir viendo en la medida en que aparezcan. Regla importante, en la oración el verbo va en posición 2 y el prefijo al final de la oración. Esto pasa por lo menos en el presente y en el imperfecto, como vamos a ver en el cuadrito este que pongo a continuación, y donde se explica por qué los verbos separables son verbos compuestos. Voy con uno que ya conocen y después explico el resto. Zurückkommen, que significa regresar. Acá están en el infinitivo. O sea, es un verbo que de por sí ya existe, así, kommen, y se le agrega este prefijo zurück, que también puede subsistir independientemente del verbo, y conforman un verbo diferente, con un sentido diferente muchas veces. Este está bueno también, vorschlagen. Schlagen, si ustedes buscan en el diccionario, es un verbo, significa golpear. Se le agrega este prefijo, que acá es una preposición de dativo, como ustedes ya saben también, y se forma un verbo, otro verbo, que significa algo totalmente diferente. Y acá, lo que les decía, ¿no? Al estar compuesto, el verbo, este vorschlagen, se puede separar en esas partes constitutivas. Entonces queda el schlagen en la posición 2, conjugado, y el prefijo va al final de la oración. Ich schlage vor. Yo propongo. Veamos cada uno. Abholen. Ich hole das Paket ab. Yo recojo el paquete. ¿Sí? La preposición también acá, de dativo, al final. Y acá el ejemplo en preteritum, ¿sí? El primero está en presente. Ich holte das Paket ab. Yo recogí el paquete. Acá lo mismo con aufstehen, muy común. Ich stehe früh auf, me levanto temprano. Ich stand früh auf, me levanté temprano. Y les pongo un ejemplo con la pregunta, que bueno, sigue la misma regla, ¿no? El verbo en posición 2. Wann steht Zarathustra auf? Einkaufen, que acá está en rojo, pero es un error nada más, un error mío. Lo que quería destacar con rojo es el prefijo. Acá no es una preposición, como pueden ver. Acá tampoco, zurückkommen, ¿no? Esto es un adverbio. Ich kaufe ein, hago las compras del supermercado. Otro caso donde también el verbo compuesto toma otro significado. Porque kaufen es comprar. Yo puedo comprar un auto y digo ich kaufe ein Auto. Pero si digo ich kaufe ein, quiere decir que hago las compras del supermercado. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, vorschlagen y zurückkommen ya se los dije. Presten atención también como se puede ver acá también cuando son verbos regulares y verbos irregulares. Por ejemplo, kaufen es regular, ¿no? Entonces, kaufe en el pretéritum es regular el verbo, por eso es kaufte. En cambio, schlagen es schlug, es irregular, lo mismo que kommen. Kommen, ich komme zurück, ich kam zurück. Kommen, kam, ist gekommen, ¿no? En la lista, siempre remítanse a esa lista. Bueno, fíjense con el perfect. Les pongo otro cuadrito acá, porque acá cambia la regla. Pongo los mismos verbos para que sea más fácil de entender. Lo que va a pasar acá, se los explico más abajo en esta oración, es que intercalan el ge, digamos, para formar el participio que va a ir al final. Es decir, todo va a ir al final, va a estar el auxiliar acá. Ich habe das Paket abgeholt.
¿Qué pasa? Intercala el ge, propio de los participios, no exclusivo, entre el prefijo, ¿sí? Ab, y el verbo holen, conjugado, perdón, con la forma del participio, acá, ¿no? Abgeholt, regular, para formar el participio que se pone al final de la oración. Ich hab das Paket abgeholt. Yo he recogido el paquete. Aufstehen. Ich bin früh aufgestanden. Sí, es irregular también. Acá fíjense la terminación del participio. O sea, la diferencia con los participios comunes es que está la partícula está ge al medio y no al comienzo. Esto de intercalar el ge es propio de los verbos separables. Trennbare Verben se llaman, ¿sí? Einkaufen. Ich habe eingekauft. Regular también, no tiene la terminación en en de los participios, ¿sí? Pero bueno, otra cosa que destaco acá con verde es el auxiliar, ¿no? Esto es, ya lo vimos en la clase de perfect, cuando se usa el haben y cuando se usa el sein, ¿no? He hecho las compras del supermercado y acá también, ich habe etwas vorgeschlagen. Y con zurückkommen pasa lo mismo. Verbo irregular, kommen, en el pretéritum, por lo tanto, se traslada esa irregularidad al perfect, por eso es kommen y no kommt. Ich bin zurückgekommen. Se intercala el ge. Y el tercer cuadrito que pongo acá con los mismos verbos es el para los verbos modales. Pasa lo mismo, pero fíjense, ya no va un participio, sino el verbo en infinitivo, tal cual. Fíjense, abholen, abholen, aufstehen, aufstehen, einkaufen, einkaufen, vorschlagen, vorschlagen, etc. Va el verbo al final, o sea, tienen común algo con los participios, perdón, con el perfect, que se manda esto al final, pero ahora está en infinitivo directamente y no hay ningún ge al medio. Y el verbo en infinitivo va, el verbo modal va conjugado. O sea, es lo mismo que con los verbos comunes, ¿no? Cuando estudiábamos verbos modales vimos esto. Bueno, les pongo acá una lista, prefijos de verbos separables. Están acá, en el costado izquierdo, al comienzo de la lista. Y esta lista me gusta porque tiene los significados también. Y acá, por ejemplo, con abholen, bueno, aparecen muchos de los que ya vimos. Abholen está con la tercera persona, acá entre paréntesis, al lado de cada verbo, la conjugación en presente. Er holt ab o sie holt ab. Sie schafft ab. Abschaffen. Fíjense, este es lindo también. Anrufen. Rufen es llamar, pero anrufen es llamar por teléfono. ¿Sí? Cuando se le agrega el prefijo, cambia el significado. Lo que se hace acá generalmente es estudiar los prefijos, saber cuáles son los prefijos, cosa de poder identificar los verbos. Estos son comunes en un curso de alemán. Se estudian estos verbos, les hacen el examen con estos verbos. Nosotros tenemos otra perspectiva, vamos a textos de alemán, de filosofía, de alemán filosófico. Entonces no hace falta que se estudien estos verbos, pero bueno, si tienen tiempo y ganas, es bueno saberlo. Y saber, por ejemplo, anrufen te permite también, después cuando vas al texto y aparece un verbo de estos, ya identificar que está con la preposición esta, probablemente es un verbo separable, ¿sí? Tiene ese prefijo. Acá sigue la lista. Hereinkommen, creo que este sale en el verbo. Hinaus, hay muchos con hinaus. Zurück. ¿Qué más? Weg es típico, ¿no? Zusammen, zusammenfassen.
resumir. Y acá también les pongo una listita alternativa. Aparece de nuevo esto, las Vorsilbe, dice acá, es literalmente la sílaba anterior, que está antes del verbo, ¿no? O sea, holen, ab, ¿no? El ejemplo, Beispiel, y continúa acá. Hay unos asteriscos, fíjense, en algunas palabras, über, unter, wieder, y eso significa que pueden ser no separables en algunos casos. Eso se los explico también más abajo. Hay prefijos que no se separan del verbo, y son estos que están acá, que van a aparecer también en el texto de Zaratustra. Y la explicación que sale en los libros de gramática es que no están acentuados. Claro, uno dice, ¿cómo acentuados? Si el alemán no lleva acento, ¿no? Por lo menos el acento escrito, que no me acuerdo cómo se llama. Pero de esto tienen una lista acá, ¿sí? A ver si hay un befinden acá, beantworten, ¿no? Contestar. Acá también antworten. Digamos, ¿por qué uno se confunde con estos verbos? Porque digamos, son compuestos pero inseparables. Tienen antworten, que es un verbo en sí, y tiene este prefijo que es be, ¿no? Grüßen y be. También fíjense que en sí mismo el prefijo no va a aparecer nunca en estos verbos compuestos pero no separables. En cambio acá, en esto sí, o sea, vorbei, weiter, weg, son prefijos que sí se pueden separar del verbo y aparecer autónomos o separados de, ¿cómo se dice? Tienen como entidad en sí, ¿no? Pueden aparecer en la oración separados. En cambio, sí, aus son preposiciones también, muchos de ellos. En cambio acá no van a tener no hay ninguna palabra be en sí en alemán. O zer o fer, ¿no? Y ahí es donde donde uno se confunde a veces, pero no es tanto, por esto que les digo. Uno ya los ve y ya se acostumbra, ¿no? Pero bueno, fíjense, fallen, se ve clarito cómo están como stehen, ¿no? Es un verbo en sí, pero entstehen ya forma otra palabra. Y acá lo que les decía recién, hice muy largo el video. Corto acá la primera parte y ya sigo con estos verbos prefijos über, unter, lo que les decía.